nos dicen los recursos que tiene la humanidad a disposición son limitados, son finitos, para hablar en términos matemáticos, y las necesidades son infinitas. Obviamente machear infinito con finito es imposible. La pregunta es si hay alguno de nosotros que pensamos en la creación como origen de, no puede haber sido Dios el que haya cometido tremendo error. La única posibilidad de que la creación sea perfecta es que las necesidades que se generan a partir del libre albedrío y los recursos estén empardados. Por lo tanto, esa definición de economía es una definición muy particular que se olvida también de la influencia del pecado original. Quizás en el origen las necesidades no eran infinitas. Las necesidades son necesidades. Las necesidades para alcanzar cierto grado de felicidad. Con lo cual, recuperar la armonía entre las necesidades y los recursos también quizás sea parte de la disciplina, conjuntamente con otras disciplinas. Pero el pecado original existió y ese desorden es el que tenemos que administrar. Y se administra creando conocimiento y tratando de ir llevando el conjunto de la humanidad hacia la perfección. Llevándola, no significa que la vamos a alcanzar, llevándola. Dentro de la disciplina tenemos dos grandes vertientes. Las vertientes que unen a los liberales con el marxismo y con nosotros los peronistas, que tienen que ver con el rol del trabajo, y aquellos que tienen otras teorías sobre cómo se construyen finalmente los precios que empiezan a reflejar para algunos intercambio de densidad de trabajo y para otros criterios subjetivos de cómo determinado bien o servicio satisface alguna de mis necesidades. Esta es una discusión profunda y que no se puede sacar. Los liberales, los marxistas, los peronistas decimos hay una sola clase de hombres los que trabajan, tenemos en el trabajo el ordenador de las cosas. De acuerdo a la cantidad de trabajo de un bien o de un servicio, evaluamos que de ahí se debe reflejar en el precio, considerando desde el punto de vista teórico una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado para generar ese bien y el servicio. El capital total empleado es ver la empresa desde el lado del pasivo. Capital total empleado o es propio o es ajeno. Si es propio es el capital de la empresa, entonces la empresa le debe a los accionistas la plata que aportaron, y si no es propio es del mercado, es el pasivo. Son todas las deudas que tengo contra el mercado, porque un proveedor me vendió a plazo, porque pedí un crédito, porque un trabajador laboró un mes y recién le voy a pagar al final del mes su trabajo, entonces durante 30 días acumulé un pasivo contra el trabajador. Con una ganancia justa y razonable sobre ese capital total empleado, más las horas trabajadas, puedo definir el precio.
Los otros dicen que es el remate permanente entre la oferta y la demanda y se desentienden de los costos. Ciertamente que por ser una ciencia social, ninguna de las dos completa el conjunto. Una hora de Moreno pintando un cuadro puede costar $1, $2. Una hora de un pintor de fuste quizá alcance millones. Pero también es cierto que la posibilidad de que no hagamos costos y definamos una tasa de ganancia nos lleva a un mundo muy complejo, porque todo el tiempo vamos transitando sobre el principio de escasez para subir los precios dadas las necesidades. Con lo cual, el principio de escasez es a posteriori de que perdimos el tránsito de la felicidad y vino el pecado. Y es difícil construir desde ahí. Entonces, y es muy difícil administrar si no somos capaces de entender que hay un costo. Administrar no solo la cosa pública, administrar un negocio, no estaríamos sabiendo cuándo estamos ganando, cuándo estamos perdiendo. Los empresarios hacen costos. Naturalmente los costos brotan para tener un criterio de relación entre nosotros. No es que la teoría subjetiva impuso la negociación de los costos en la actividad económica. Intenta, pero no lo pudo hacer. Naturalmente brota para saber si gano o pierdo. Uno podría decir que en la administración de la cosa pública, teniendo al bien común, el hacer costos tiene su ventaja sobre no hacerlos. Y esto nos facilita el trabajo, teniendo claro que ninguna de las dos abarca la totalidad. Pero la experiencia diría que es mucho más sencillo administrar una empresa o una familia haciendo costos, y eso extrapolado al orden público también queda bastante claro que es, para atender al bien común, bien interesante que se hagan costos. Simplifica el debate, allana las discusiones, mucho más fácil, no quedan zonas oscuras. El cantaclaro facilita el debate. Cuando yo digo que los marxistas y los liberales y los peronistas hacemos costos, parecería ser que la división entonces no tiene que ver con la correlación con la clase social. Si sos obrero o sos empresario, no que los empresarios no hacen costos y los obreros hacen costos. Y los peronistas, ¿qué? Los liberales hacen costos. Y entonces, ¿quién no hace costos? Y no hace costos la escuela austríaca, que solamente son los neoliberales y los progresistas. Pero entonces, ¿cómo es la división esta? ¿No se supone que los neoliberales y los liberales tienen que estar en el mismo equipo? Y este es un problema de la simplificación, cuando la política se pone a hablar de cosas que no domina. Porque el término neoliberal, que es nuevo liberal, en realidad esconde que la escuela austríaca es la escuela que, atrás de esconder los costos, pasa a ser la expresión teórica del capitalismo del sistema financiero. Mientras los liberales no. Los liberales son la expresión en el sistema capitalista de la producción. No podemos enojar a veces con ellos porque tiran la perinola y
sale la parte de tomo todo. No sé si se acuerdan de la perinola algunos. Tomo todo, bueno, es otra discusión, es en el mundo de la distribución del trabajo. Pero no estamos hablando todavía de eso. Los liberales, muchachos de la producción, hacen costos, y los que no hacen costos son los muchachos del sistema financiero que han conseguido, a partir de la globalización, generar oficialismo y oposición sin cambiar lo subyacente profundo de la economía. El ganador del sistema sea el sistema financiero. Por eso Chile, por eso Brasil, algo de eso pasa en la Argentina. En Chile no había diferencia pasando de Bachelet a Piñera. O en Brasil no hay mucha diferencia pasando de Lula a Bolsonaro desde el punto de vista económico. De hecho, se mantienen los presidentes de los bancos centrales, a veces se mantienen los ministros de Economía. Cuando alguien consigue ser el ganador en el oficialismo y en la oposición, es casi un óptimo paletiano, ese punto máximo donde él va a alcanzar el punto álgido de bienestar. Claro, esto nos permite dividir el mundo distinto. Uno podría decir, mira, con los liberales y con los marxistas puedo tener diálogo. En todo caso, con los marxistas podemos discutir el derecho de propiedad, pero hay cosas. Y con los liberales discutimos la producción y la apropiación del excedente social. Pero en la estructura básica de la economía estamos dentro de un modelo de producción y trabajo. Mientras que del otro lado se nos complica, porque estamos en el mundo de la especulación y renta. No son palabras, no, si no tengo costos, especulo sobre los debates, especulo sobre lo que me está pasando. No hay certezas en las certezas que podemos alcanzar en las disciplinas sociales, donde lamentablemente el matemático nos ayuda a veces. Entonces, bueno, algunas certezas podemos tener. Esta discusión entre lo objetivo y lo subjetivo tipifica los ganadores y los perdedores al interior de la sociedad, que se une con el principio, lo que hablamos al principio, sobre cuánto trabajo intercambio. Si tengo que intercambiar mucho más trabajo para adquirir poco trabajo, está claro que los que ponen más trabajo en el intercambio, en un bien y un servicio, son los perdedores si intercambian mucho por poco trabajo. Bueno, a mí, desde la justicia social, que uno diría, la justicia social es el derivado en este mundo imperfecto del bien común, y si el bien común es construcción del creador, no puede ser construcción del demonio. Uno diría, bueno, tratemos de ser equidistantes, equivalentes, que más o menos los trabajos que se intercambian sean parecidos. No digo sean exactamente iguales, sean parecidos. Digamos, la justicia social debería tender a intercambiar volumen de trabajo parecido. Y si escondo el volumen de trabajo, tengo que esconder el concepto de justicia social. Y para hacer la comunidad tiene que haber cierta relación entre nosotros, y no habría relación posible entre un hiperrico y un hiperpobre, el que tenga todo y el que no tiene nada. ¿Qué relación habría? Relación amical, para construir juntos, ¿no? En el intercambio amical. Por lo tanto, la justicia social tiende a mantener la comunidad. Y ahí viene un debate profundo con los marxistas sobre el derecho de propiedad, porque mientras estamos en el mundo imperfecto, los incentivos tienen algo que ver. Y debates de la década de los 60, de los 70, eran debates obvios. El mundo siguió girando
Y hoy prácticamente no hay país que esté discutiendo seriamente el derecho de propiedad. Pero eso no significa que no podamos ir hacia la justicia social con derecho de propiedad. Y el Papa sobre esto habló, y habló intensamente, sobre los bienes comunes, el uso de los bienes comunes creados por Dios y cómo los utilizamos. En beneficio propio, pero también en beneficio de la comunidad y demás. Y ahí aparecen las doctrinas, que en general son las que transitamos en los últimos siglos. Y una novedosa en el marco de Occidente es el peronismo. Y ahí entramos en la segunda etapa, que tenía que ver con el peronismo como doctrina y su visión. Finalmente, no es un poquito de cada cosa, no es que la tercera posición es un poco, no. Es en realidad una doctrina superadora, producto de intentar articular algunos principios que nosotros creemos que tienen que ver con la creación: el amor, el bien común, la solidaridad, la valentía. No se construyen sociedades con cobardes, no se construyen comunidades con odio. Es muy difícil que se mantenga la comunidad si no reina la justicia. Que no haya algo que nos articule a todos, y eso algo que es común a todos no es otra cosa que el bien, no puede ser el mal, no podemos pensar en el mal común. Esos principios que no están sujetos a la razón, no están sujetos a la demostración de la razón. Esto ustedes lo estudiaron cuando tomaron las primeras clases de geometría, ¿no? ¿Cuántos puntos, cuántas rectas pasan por un punto? Ningún profesor se los demostró. Puso un puntito y empezó a trazar rectas y dijo: este punto es de todas estas rectas, y ya. A partir de ahí, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La recta. No va a ser una... Brotan naturalmente como verdades absolutas. Muy poquitas. No es tener la verdad, son verdades que permiten construir una estructura de razonamiento, a la cual nosotros no llamamos ideología, sino llamamos doctrina, que permiten articular esas verdades en la administración de una cosa menor, que son los hechos terrenales, tratando de estar reflejados en esos principios. Por eso, cuando dicen la doctrina se actualiza, la doctrina está siempre, que tiene que ver con esto. Lo que se actualiza es el plan de gobierno. Este libro que vamos a presentar en la Feria del Libro, el 8, es Peronismo hoy, su reorganización, y cuando vamos a leer ese plan de gobierno. Es decir, que tenemos que ofrecer. Eso se actualiza. La doctrina es una manera de tomar decisiones, de razonar, de pensar. E incluso, para algunos de los nuestros, decimos que hay un estadio superior de la decisión, que es el discernimiento, que es decir, utilizar la razón con el auxilio del Espíritu Santo, pero no todos tienen que... Y ahí transitamos los peronistas, y nos llevó muchas décadas tratar de explicar. Pero imperaban los criterios racionalistas, iluministas europeos, y esto se hacía difícil. Porque los que habían salido de Córdoba eran muy menor, no estaban para tomar el gobierno. Y el viejo dijo: bueno, imagínense en ese mundo que se estaba cristalizando de la Guerra Fría, había dos grandes bloques que explicaban urbe orbe que ellos tenían razón. El bloque conducido por los norteamericanos y el conducido por los soviéticos. Los dos imponían
a los pueblos su doctrina. Los dos trataban de que los pueblos pensaran lo mismo, teniendo la verdad. Y ahí aparecía un viejo diciendo, a mí me parece que Tito Calvo ni tan peludo, pero tuvo derecho a dudar, como tuvo derecho a volver a dudar en los 70. Cuando nos mataban no dudábamos. Cuando ganó Alberto, dudamos. Porque, ¿y cómo seguíamos? Con un grupo de compañeros dijimos, nos vamos a hacer las misas a la catacumba de vuelta, porque esto abarcar todo. El peor momento de nuestra vida. Insisto, no cuando nos mataron a los amigos, a los compañeros, eso es la vida. Y damos vuelta a la página y ya está. La duda, cuando ganó Alberto, fueron momentos muy difíciles para nosotros. Y debe haber sido para Perón en el 55, Perón en los 70. Pero el mundo fue girando y parecería ser que hoy tenemos certeza, vamos avanzando hacia la certeza de que tenemos razón. Parece ser que el mundo va yendo hacia donde siempre quisimos que fuera. No por acción nuestra, sino por acción de los que discuten hegemonía en el mundo. Nosotros no discutimos hegemonía, no tenemos esa visión. Pero los que discuten hegemonía en el mundo parece que no empiezan a dar la razón. Che, por un punto no pasa una recta, pasan infinitas rectas, estábamos equivocados. Che, parece que la historia no la escribe la lucha de clases, ni la escriben los prohombres, en general, representantes del capital y de la acumulación de capital para el capital, sin justicia social. Ojo, parece que la cosa va yendo para que la historia la escriben los pueblos. ¿Cómo los pueblos? Si había dos modelos que negaban la existencia de los pueblos en la Guerra Fría, y en la globalización se dejó de hablar de pueblos, de frontera, de patria. Las cadenas largas de abastecimiento se impusieron y por lo tanto algunos trabajaban y otros no, y vos sos tomador de precios, y qué tenían que ver los costos, y qué tenían que ver los costos con la economía china. Nada, están ganando los sin costos. Pero parece que se dio vuelta. Y parece que están surgiendo los pueblos nuevamente desde su propia identidad para construir el futuro. Y le apareció uno de los nuestros, criado en Flores, que dijo: el mundo no es una esfera, que todos los puntos son iguales, es un poliedro, y cada superficie del poliedro es un pueblo, y lo necesitamos a todos. Y es una barbaridad que levanten muros, hagan puentes entre los pueblos, que reine el amor. Júntense, desde su propia identidad, pero júntense, hagan. Y esto fue. Algunos fueron evolucionando por la economía, otros van evolucionando por la categoría sociopolítica, pero van evolucionando. Y en lo que nos toca como disciplina, empiezan a imperar los costos. En los países que discutían hegemonía vuelven a hacer costos. Y dicen: vos que no haces costos, haces trampa. Por lo tanto, te voy a subir el precio de venta y te pongo aranceles, porque me hacías trampa. Y en realidad la disciplina evolucionó hasta justificar que las cadenas cortas de abastecimiento son técnicamente superiores en el óptimo a las cadenas largas de abastecimiento. Y yo algo de eso contaba hace un tiempo cuando decía: cuando llegué al mercado central, los muchachos que trabajaban ahí eran todos sauces, flacos y altos. Y se iban a la noche, cuando terminaban, los que se iban, muchos dormían ahí, con las bolsitas de los mandados. Y viajaban una hora y media, llevando la comida para la casa. Y cuando me fui del mercado central, eran todos ombú.
todo grandote, y ya nos iban con la bolsita. Y entonces le digo, che, ¿por qué no llevas la bolsita para tu casa? No, le dejo plata. Más fácil que compre en la esquina, ¿sabes lo que es viajar con la bolsita en el tren? Ahí, no. Y uno empezó a estudiar y darse cuenta que por ahí es más eficiente el chino de la esquina del almacén que los hipermercados, porque en los hipermercados te perdés mediodía. Y vos por ahí sos más eficiente tocando la guitarra 2 horas y yéndola a comprar al chino y pagando 20% más caro. No importa, pago más caro, pero la verdad que disfruto mis horas de ocio, o que aprendo, o que cadena corta de abastecimiento, cadena larga de abastecimiento. Y resulta que los mexicanos reemplazaron a los chinos como abastecedores de los Estados Unidos. Cadena corta de abastecimiento. Cadena corta de abastecimiento significa quizás hoy que la Argentina se puede reindustrializar y tener el mercado de Hispanoamérica compitiendo con los brasileños por la provisión de manufactura. Pero resulta que si la Argentina se industrializa, va a haber trabajo para todos, vuelve el trabajo. No es que vuelve la renta básica universal porque no va a haber trabajo para todos y entonces te tiene que venir una platita en tu cuenta porque como no trabajás, ¿de qué vas a vivir? Entonces te mandan algo de plata. No, te la ganas con tu trabajo, comés lo que querés, viajás cuando querés. Pero para eso tiene que volver el trabajo, vuelve el trabajo, vuelven los costos. Parece que parte de la razón la teníamos. Y ahora están haciendo mucho de lo que hicimos. Por lo tanto, cuando nos decían que éramos el pasado, resulta que estaban equivocados ellos. Y éramos el futuro. Estaba equivocado Alberto Fernández. Estaba equivocado. Decía, no. Y decía, los sueldos en paritarias y los precios en el mercado. Y yo le dije, pero si se conversan los sueldos en paritaria, ¿por qué no vas a conversar los precios? Si es conversar. Vamos a conversar. Si conversamos un precio tan importante como el salario en paritarias y el gobierno termina diciendo sí o no, eso se llama homologar, no solo se conversa, se tienen que poner de acuerdo el capital y el trabajo, pero la instancia superior la tiene que habilitar, si no, no rige. ¿Cómo? Para un precio de la economía sí, para el resto de los precios no. Eso violenta el sentido común, porque la regla es regla y si tiene una excepción rompe la regla. Digamos, en la calle, digamos, la excepción confirma la regla, pero acá en la universidad no, sabemos que la excepción destruye la regla, porque si no, no es ley. Si hay excepción, no es ley, por lo tanto, no se cumple. No es que una vez vamos a tirar la moneda y no va a caer. Bueno, el día que no caiga, estamos fritos. O sea, muchachos, esto funciona así. Claro, esto se ordenó y ahora el mundo va por ahí. Y para los que no hacían costos y nos hacían trampa, le ponemos aranceles. Y somos capaces de ponerle 145, que significa al precio que vos tenés multiplicado casi por 2,5. Bueno, es para cerrarte el mercado. Y sí, porque si no me dejas sin laburo, me haces trampa y me dejas sin trabajo. Necesito trabajo, necesito reindustrializar. Y acá nosotros también. Y cuando volvemos a reindustrializar la patria, también resolvemos el tema educativo. Porque como la práctica es infinitamente superior a la teoría, empezamos a aprender haciendo, que es la mejor manera de aprender. Todos ustedes aprendieron a comer comiendo. Y digo comer para no decir algo que... Y enseñó, muchachos. Por ahí, ahora en internet aprenden a... Pero les aseguro que antes que esto fuera masivo, igual sabíamos, porque terminamos aprendiendo, experimentando. Y aprendimos. O bueno, creemos. Pero aprendemos mirando, haciéndolo, viendo, perfeccionando. El hacer me habilita. Fíjense qué horrible no trabajar, dejo de aprender. Dejo de organizarme, dejo de participar, dejo de discutir, dejo de luchar. La vida deja de ser lucha. Horrible. Horrible. A eso nos estaban llevando.
hasta que volvió el peronismo a mandar. Como si ese gobierno es otro. No, muchachos, se empieza por pensar bien. No alcanza con pensar bien, porque pensar bien es la condición necesaria para actuar bien. A veces no actúas bien, porque la prueba ácida del hacer la tenés que pasar a pesar de que piense bien. Pero es imposible hacer las cosas bien pensando mal. Y el peronismo está de vuelta porque parece que tenía razón. Parece que pensaba bien. Y si piensa bien, solo falta que el pueblo argentino sea un ejemplo para todos los pueblos del mundo que se puede alcanzar la felicidad desde la propia singularidad de cada pueblo. Amando a los pueblos, amando al distinto y recreando tu propia identidad, incorporando al diferente, no destruyendo al diferente. Y eso es extraordinario, porque el diferente también es obra y creación del Señor. Algunos lo niegan, pero nosotros decimos que no, porque recreamos nuestra identidad todo el tiempo contra el diferente. Y si al final de esto tenemos razón, esa gran razón, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, solo tenemos que demostrar en la Argentina que esta estructura de pensamiento todos los días te hace un poco más feliz, en lo material y en lo espiritual. Y desde ese ejemplo, como no somos egoístas, contagiar al resto de los pueblos. Finalmente, lo de peronizar el mundo, ahora estamos convencidos que puede ser verdad. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a todos por venir. Ahora vamos a arrancar con la ronda de preguntas, así que el que quiera preguntar algo, que tenga alguna duda, levanta la mano y le acercamos el micrófono. Y yo no le respondo. El que tenga alguna pregunta, que se levante, lo diga en voz alta y Guillermo le responde. Hay dos, sí, ladies y... Está claro, está claro. Te voy a contestar desde el INDEC, pero como la Cámara tiene que decir si soy culpable o inocente, empiezo diciendo que no tuve nada que ver con el INDEC, que es un problema de estudio. Nosotros hicimos 2004-2005 la encuesta general de gastos y los hogares. ¿Qué es eso? Es seleccionar un montón de familias en los 10 deciles, se divide la población en deciles, 10%. Y de cada decil se eligen un sinnúmero de familias que tienen la tarea voluntaria de anotar todos sus gastos, todos los días. La señora, el señor llena el formulario de qué gastó la plata durante 30 días. Imagínense que es un lío eso. Más de 30 días no puede estar. Imagínate que agarre una familia todo un año. Bueno, el tipo le decía, usted está de acuerdo, fue seleccionado. Llega el tipo, le tocan el tema y dice, usted fue seleccionado por el gobierno nacional para anotar en esta planilla. Vos te quedás así. Le enchufan la planilla, parecido a la poli cuando hay un choque, alguna cosa. Usted es testigo y te agarran de acá. Pero un poco más generoso, digamos, no tan... Es una carga pública. Finalmente firma acá, es una carga pública, 30 días
pero un montón de familias durante todo el año. De ahí sale el consumo promedio, por decir, ahora, ese consumo se valoriza, porque yo anoto 3 kilos de carne, 30.000 pesos hoy. Anoto pesos. No anoto 3 kilos de carne, sino como junto tanto a tanta electricidad o tanto de cable con la carne y con el pan. En kilos, precio, valor. Finalmente lo que veo es el valor, P por Q, como la factura, precio por cantidad. Cuando termino de compaginar todo eso, que es un laburo tremendo, durante un año, tengo el 100, la unidad 100, de lo que gastó la familia promedio de cada decil. Que tengo el promedio, digo, bueno, esto tengo el 100. Y a su vez tengo la particularidad de ese 100 cómo está repartido. Por ejemplo, 8% en carne, 0,5 en tomate, 2% en electricidad, hasta llegar al 100. Es un hecho matemático, digamos. Tengo la particularidad, sumo, tengo el todo, y después tengo los parciales de ese todo. Las partes y el todo. Y ahí arranco. Selecciono cuáles van a ser los deciles que tienen más en la muestra. Digamos, los ricos, el último decil, puede ser en la representación de la Argentina y no, porque son pocos. Bueno, entonces voy construyendo el decil que representa. Puedo agarrar uno, puedo agarrar dos y promedio los dos, no importa. Lo que me interesa es llegar al 100. Porque yo a partir de ahí defino la canasta con la cual voy por una variable proxy, que es el IPC, el índice de precio al consumidor, calcular la inflación. No calculo la inflación. Con una variable proxy me acomodo a la inflación. Creo que es la definición de variable proxy. La inflación como elemento teórico no se puede calcular. Se puede calcular en el pizarrón, pero no se puede calcular en la práctica. Tendría que paralizar todas las transacciones durante una hora, medir todo y que no me cambie la demanda de dinero, que no me cambie la oferta, que no... Muchachos, no se hace. Hay una variable proxy que es el IPC. Pero ya tengo el 100. En el 2004-2005 las tarifas estaban congeladas. Por lo tanto, el gasto de las familias, al margen del decil que fuera, en servicios era muy bajo. Porque cuando esa familia informó, al estar la tarifa congelada, dijo, gasto tanta luz que es tanta plata. Yo tomé la plata y era el 2% del 100. Eso me da el ponderado. El famoso ponderado sale de la encuesta de gastos. Lo que yo miro todos los meses es la variación de precios. Ahora, si yo le pregunto a usted, hay una inflación bárbara, porque la Testa Rosa, la Ferrari, duplicó su precio, ustedes se van a mirar y decir, la verdad, que yo no voy a discutir con la patronal mi aumento de sueldo porque aumentó la Ferrari, porque mi consumo de Ferrari es 0. Cuando yo tengo las tarifas congeladas, el consumo de ustedes en tarifa es muy bajo, el 2. Cuando meto los tarifazos, la estadística, si no cambié el ponderado, sigue diciendo que 2 a pesar de que mi salario es el 12. Che, pará, hay algo acá que no va. Pago la luz y no me alcanza ahora, y antes pagaba la luz y no lo sentía. Algo no anda acá. La estadística sigue siendo la del 2004-2005. Eso lo tendríamos que haber medido cada 10 años, no se hizo. Sí se hizo con Macri, se actualizó al año 18, pero no está en el IPC. Si ustedes entran en el INDEC, la encuesta de gasto del 18 la tienen, pero no está metida en el IPC. En el IPC sigue la del 2004-2005. Entonces tu gasto en consumo fijo, de eso que vos no podés, el alquiler, esto, aquello, hoy es desproporcionadamente alto. Para el nivel de indigencia en la comida, bueno,
esto sería una explicación que no pega. En la pobreza sí, porque vos, Engels, un muchacho de por ahí, dijo que hay una relación entre tu consumo en alimentos, que es lo que te define indigencia, en una proporción que él calculó, que es el coeficiente de Engels, para llevarte a la pobreza. Son todo lo que necesitas. Una vez que yo sé lo que gastás en comida, por ese coeficiente que está aprobado, sé lo que gastás en total. Y si no gastás en total, no ganas más que ese total, sos pobre. No indigente, indigente si no comés. Pobre si comés, pero no llegás a cubrir el resto de la canasta. Como ese valor no se actualizó, todo el tarifazo que tuviste está en la inflación por variación de precio, pero no por ponderador. ¿Está bien? Cuando actualicen ahora, que es lo que dijo Labaña que va a actualizar, ahí vas a tener, si hace bien las cosas, tiene que tirar la serie con la nueva metodología, después de la encuesta de gastos que hagan, o que habrán hecho y que la están procesando, tiene que tirar la serie para atrás un par de años. Y esa serie seguramente va a estar arriba de esta inflación, que es lo que dijo la Universidad de Itela cuando calculó la inflación con la encuesta de gastos del 18, que no lo hizo el INDEC, pero sí lo hizo el laboratorio de la Ditela. Pero ahí recién estás en el 18. Te faltan todos los tarifazos que vinieron del 18 hasta ahora, sobre todo los de este año. Y ahí no tenés encuesta de gastos, lo vas a tener que hacer en la encuesta de gastos que seguro está haciendo Labaña, a menos que sea un chantún y me meta la del 18. Entonces sigo estando 6 años atrás y me faltan los tarifazos de este gobierno. Están haciendo trampa. Ahora, ya la de la Ditela está 16,5 puntos porcentuales arriba de la serie que te calcula el INDEC ahora. O sea, si vos justaponés las series de IPC, te va a dar 16,5 puntos de distancia entre una y otra, puntos porcentuales. Cuando la inflación viajaba al 2,20, 16 puntos, fue la discusión con Aracle en Duro lo más, bueno, 16 puntos en 2,20 no es nada, es cierto. 16 puntos en 30 o 40 es el 50% casi. O por mes es 1,5 puntos. Con lo cual no es lo mismo que vos me digas 3 a que me digas 4,5. Vos me decís 3 es una cosa, me decís 4,5 está fracasando. Esos 16 puntos. Pero me faltan los tarifazos, me falta todavía la incidencia de la tarifa del año 2024, que solo la voy a saber en una encuesta de gastos. Nosotros hicimos un ejercicio de simulación completo el año 24 a enero del 25, eso me daría otros 10 puntos más, o sea que la distancia serían 26 puntos. Eso va bajando porque ya voy comparando con tarifas nuevas. Pero por eso te digo, enero contra enero me estaría dando, julio contra julio me estaría dando 26, ya después va a bajar. Claro, 26 ya son 2 puntos y chirola, ya. Claro, como la pobreza se mide por ingreso, si el ingreso, en términos de inflación, está subestimado, tengo un lío también con la pobreza. Y esto es lo que me está pasando. El presidente elabora sus esquemas, tiene todo el derecho a hacerlo y vos no tienes todo el derecho a cuestionar. La realidad es que si vos vas al mercado, no a la City, al mercado, la pobreza está ahí. Cuando vas al mercado y le preguntás cuánto estás vendiendo, cuando estás caminás la calle y ves lo que está tirado, preguntás y demás. La lógica de la pobreza a Macri sí cambió la manera de medir. Después de Black autoestadístico hizo... Entre la inflación de Macri y de todos los gobiernos democráticos, digo democráticos porque la pobreza se empezó a medir con Alfonsín, antes no se medía la pobreza, se medían las necesidades básicas y satisfechas. El primero que intenta medir la pobreza es Alfonsín, demoraron un poco, cuando se quiso hacer la medición ya no estaba Alfonsín, pero el primero que intenta medir la pobreza es Alfonsín, el primero es Menem. Ningún gobierno cambió la manera de medir,
No porque estuviera bien, sino porque empezás a medir el diferencial. Y si vos mantenés el error a través de los años, deja de ser error. Es un error teórico, pero como medí la diferencia, si todos medimos mal, pero yo mido la diferencia. Vos lo hiciste mal, yo también, la diferencia es la que voy indicando. A Macri se le ocurrió cambiar, y entre Macri y todos los gobiernos de Alfonsín a Cristina hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Por lo tanto, cuando Milei dice 38, 40 de pobreza, sería 26 con la medición de Alfonsín. Y esto ya suena como ridículo, porque 26, 9 es lo que dejó Kirchner. Entonces ya es un absurdo, ya empieza a ser un absurdo. Esto es muy importante, esos 14 puntos van a la metodología de la medición de pobreza en la red de Macri, está en noviembre del 16, y ahí les cuenta que son 14 puntos porcentuales la manera de medir la pobreza entre Macri y el resto de los gobiernos desde que se mide la pobreza. No importa, está bien, no digo que está mal medida, digo que para comparar, cuando vos comparás la pobreza de Milei, que está hecha con la metodología Macri, hay 14 puntos por arriba del resto de los gobiernos, con lo cual el 40 te daría 26, el 38 te está dando 24, y decís, ¿cómo? Bueno, esto vulnera el sentido común. El problema de las estadísticas es que cuando la variabilidad de las estadísticas es muy grande, dejan de expresar el universo. O sea, en una inflación de 220, 240, comparar es muy difícil. Me pasa en mi negocio, pasa en todos lados. Entonces, en algún momento cuando se estabilice la macro de verdad, vamos a tener que volver y emprolijar esta historia, y ahí, bueno, hará lo que hacemos siempre, de acá para atrás ya está, vamos para adelante, bueno, y ustedes van a tener un lío bárbaro para saber lo que pasó en todos estos años, esta es la verdad. Pero bueno, como el arte de también administrar la cosa tiene que ver con la realidad, le va a servir de ahí para adelante para mirar lo que está aconteciendo. Entendiendo la relevancia de la soberanía en la explotación y producción de los recursos energéticos y la gran relevancia geopolítica que puede tener en los casos de Rusia, la Gazprom, ¿cómo ve usted una Argentina produciendo inteligentemente recursos? Nosotros tenemos que pensar que somos... La visión peronista del gobierno es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Tampoco hacemos cuestión de quién es el accionista de una sociedad. Un día estábamos en una reunión, no hubo muchas reuniones entre ministros, secretarios de distintos... No sé por qué a Cristina se le ocurrió, estaba sentada ahí en la casa de gobierno. Estaba tomada ahí, yo no sé qué estaríamos discutiendo, me parece que estábamos discutiendo un subsidio al sector privado que estaba perdiendo empleo, me parece que era 2009, 2010, ¿te acordás que pagábamos algo de sueldo? Y entonces como se ejercitaba, eso se ejercía en el Ministerio de Trabajo, pero pedía que Economía opinara por comercio si la empresa estaba ok para, ¿viste? Había cumplido con los acuerdos, con los impuestos, con esto, y le damos la... Entonces Tomada habla de las empresas multinacionales y Cristina asiente, y cuando Cristina asiente me preocupé. Entonces digo, Tomada, no hables de empresas multinacionales, estamos en el centro del poder de la Argentina, este es el despacho de la presidenta, vamos a hablar con propiedad. Y Cristina me mira, digo, no existen las empresas multinacionales, o existe una inspección de justicia multinacional. Es ridículo esto. ¿Cómo es una persona jurídica? Vas a la Inspección General de Justicia, llenas todo, te dice, sí, a partir de ahora tiene existencia ideal. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay ninguna inspección. Lo que vos estás diciendo, Tomada, es que un accionista no residente es controlante de una empresa en la Argentina. Sí, dice Tomada. Bueno, eso no es una empresa multinacional, eso es una empresa argentina con un controlante no residente. Ah, sí. Ah, claro. Bueno, listo. Aclaramos. Porque si no pensamos que existen las empresas multinacionales. Tampoco somos muy finitos para saber quién es el accionista de una empresa.
La verdad que eso se lo dejamos a los muchachos que investigan, que les gusta. Si en este momento Arcor, el dueño de Arcor, o Roca, el dueño de Techín, por instrumento privado, en las islas de Bahamas, le vendió la empresa a un jeque árabe, no lo sabemos ni lo vamos a saber, y si encima se la vendió en un fideicomiso, donde el beneficiario es el árabe y el administrador es un banco, cuando venga la asamblea de accionistas va a pedir con el poder de fiduciario y dice representación del fideicomiso La Bahamas Sociedad Anónima, y no sabe quién es el beneficiario, y a menos que tenga la capacidad que esa escribanía en La Bahama te lo cuente porque tenés algún mecanismo, no hay manera de que te enteres. Por lo tanto, eso de decir, no, esto es argentino, no es argentino, qué sé yo, ¿viste? No somos muy exquisitos en eso, porque el sistema capitalista con sociedades anónimas está creado para eso, para que no sepa. Lo que no podés dejar de saber es cómo funciona la persona jurídica, que está ajustada a las leyes tuyas. Entonces, ¿quién es el accionista de la compañía? No me molesta. Sí, que es el bien que esa empresa me da y si es importante o no es importante. En este caso, esa energía es un bien, que el petróleo es gratis, es de todos nosotros. Petróleo es gratis, lo que no es gratis que usemos el petróleo, porque ahí está la exploración y explotación, ahí hay costo, pero el petróleo no hay ningún medidor de petróleo, vos lo sacás y es tuyo, ¿está bien? Ese petróleo es del pueblo, no es del petrolero, está ahí abajo, él lo encuentra y lo saca, y le da la retribución por encontrarlo y sacarlo, pero el petróleo es de todos. No, este es un bien que le damos, es como la productividad de la zona núcleo de la pampa húmeda, no tiene que ver con el trabajo, el petróleo está ahí. Después, si resulta que son árboles que quedaron ahí, o dinosaurios, pero ahí está, y a diferencia de la Constitución norteamericana, que cuando vos tenés tierra, sos dueño para arriba y para abajo de todo. Hasta el centro de la tierra, te toca un puntito ahí en el centro de la tierra. Acá no. Acá el subsuelo es de las provincias y de las provincias en el marco del país. Por lo tanto, en esta Constitución, en la Constitución antes del 94 era de la nación. De la nación. Quizá habría que volver a eso, de la nación, no de las provincias. Pero hoy es de las provincias. Lo que está claro que no es del petrolero. Entonces vos podés decir, porque las políticas todavía están a nivel nacional, la propiedad en provincia, la política a nivel nacional, mira, es un recurso estratégico, yo te voy a dar el costo más una ganancia justa y razonable, el costo de exploración y explotación, más una ganancia justa y razonable sobre todos los eslabones que participaron desde la cadena de sacar el petróleo, encontrarlo, sacarlo, hasta que vos cargues en el surtidor o lo que sea. Bueno, esa es una visión bien peluca. Vos fíjate lo que nos pasó hasta hace 3, 4 días atrás, que me llegó una sorpresa. Milei dijo que íbamos a exportar la energía fósil de Vaca Muerta por Río Negro. Y Kicillof lo acusó de un montón de cosas porque él decía que tenía que ser por la provincia de Buenos Aires. Y después firmó un acuerdo con los alemanes para hacer un puerto para sacarlo por la provincia de Buenos Aires. Ese puerto calculo yo que estará ahí cerca de Punta Alta, por ahí. Bahía Blanca. Bueno, la verdad es que a mí me da lo mismo que salga por Río Negro, no me da lo mismo como bonaerense, pero para lo que vos estás preguntando, si sale, yo sigo teniendo el pan caro. Lo que me interesa es que la energía queda en casa para hacer el motor de la reindustrialización. Y si lo cambió ahora y dijo hace 3, 4 días que dice que él quiere también utilizar la energía para eso, es importante ese cambio y lo valoro. Lo importante es qué vamos a hacer con el petróleo. Si lo vamos a dejar abundante y barato para tener competitividad sistémica, o se lo damos a los brasileros y vos pagás cara la electricidad, porque la matriz energética se hace en toneladas equivalentes de petróleo, pero finalmente todo está en función de eso, ¿no? La visión nuestra, que es de reindustrializar la Argentina, la ventaja competitiva que tenemos son alimento abundante y barato y energía abundante y barato. Esos son los dos vectores de competitividad de la Argentina. Vos tenés que articular eso
para agotar la fuerza de trabajo, para que aquel salga a trabajar y trabaje para mejorar, no para que levantarme lo caído, ¿no? Va a tener trabajo, pero para mejorarme lo de abajo que ya trabaja, y no para que hoy se tengan que ocupar de los hombres, porque la verdad que debe ser un dolor tremendo para él caminar por la calle. La energía es fundamental, la comida es fundamental, los alimentos básicos. Pero no me interesa la propiedad, ¿se entiende? A mí sí, no hago cuestión de eso, a mí no me... A mí una vez me junté con los laboratorios, los dividí entre nacionales, cooperativos, los extranjeros en términos de capital, como lo acabo de decir, los miré así y le dije, dice que ustedes voltearon Ilía. Oh, no, dice, no, yo no le creo, porque la verdad que los miro ustedes, yo creo que ustedes no pueden voltear a nadie, pero acá hay una tradición de que ustedes voltearon Ilía. Y los tipos estaban así, la verdad que no tuvimos ningún inconveniente. Ni con los nacionales, ni con los extranjeros, ni con las cooperativas, ni con... que son los 3 esquemas que hay, ¿no? Dentro de las cooperativas también están... Hay algunas provincias que en esa época tenían laboratorios farmacéuticos. San Luis tenía uno y estaba con las cooperativas. O los milicos tienen alguno, ¿viste? Algún laboratorio, la universidad también tiene. Entonces todo eso estaba con las cooperativas. Estaban los nacionales, que es INFA, KM, que eran los capitales extranjeros, y los cooperativas, que no me acuerdo cómo se llaman. La verdad que no tuvimos ningún inconveniente, me parece que no tengo ningún inconveniente. No es relevante el dueño del capital, ¿no? El sistema capitalista, muchachos, el peronismo es capitalista en la producción, justicialista en la distribución. ¿Vale? Bueno, si vos generás una tasa de crecimiento acelerada, vas aumentando la densidad nacional. Si a su vez aprovechás que por primera vez en muchísimas décadas se rompió la alianza estratégica entre Estados Unidos e Inglaterra, también se rompe la alianza estratégica entre Gran Bretaña y Chile, bueno, recuperás densidad, va. Quizás nunca estuvimos más cerca de recuperar las Malvinas que ahora, porque ahora los británicos están solos. Si sabemos aprovechar este momento de la pelea entre Trump y el rey por Canadá, porque Canadá en realidad el que representa al Estado canadiense es Carlos III. El rey de Inglaterra representa a los canadienses, se hacen lo tonto con eso, pero la representación del Estado la tiene el rey de Inglaterra, igual que en Australia y en Nueva Zelanda. Por eso cuando Inglaterra entra en guerra, entran todos, ¿no? Bueno, Estados Unidos dice, vengan acá, sean el Estado 51. Es duro eso, pero yo no sé qué hacen los dinamarqueses en Groenlandia. Yo prefiero que acá queden los países americanos, con lo cual las Malvinas no tienen que estar en manos de los británicos. Es muy interesante esto. América para los americanos, que es el Perón del 52 al 55, que generalmente no se lee, es muy interesante. Cuando firmamos los contratos con la California, que finalmente la California era eso, ¿no? Es interesante. En esa época éramos tan nacionalistas que los radicales nos acusaban a nosotros de vendepatria. Por eso, fíjate qué nivel de patriotismo que había, ¿no? Ustedes son unos vendepatria, le dieron el petróleo a los norteamericanos, y nosotros nos defendíamos, era verdad eso. Teníamos que explicar por qué éramos patriotas, a pesar de firmar acuerdos con los norteamericanos. Me encantaría volver a esa Argentina, donde un radical te diga, no que es socialdemócrata, sino que de la línea nacional. Pero bueno, hoy por hoy todavía está Lutó y no están los muchachos de la línea. Pero vamos a ver, esto va avanzando, los pueblos van avanzando, y en esta construcción del nacionalismo, creyendo en los pueblos, por ahí nos encontramos en un lugar muy interesante. Muchas gracias, Guillermo, por estar. ¿Todo bien? Bueno, nos sacamos a la derecha. Por acá derecho. Paquito. No,